El portal de CERN. En los archivos desclasificados de la física de partículas, un expediente marcado como Incidente 2015-09 detalla un suceso que, según informes internos, alteró para siempre nuestra comprensión de las fronteras dimensionales. Imagínese una sala subterránea en Ginebra, rodeada de monitores parpadeantes y el zumbido constante de aceleradores. Allí, en septiembre de 2015, un equipo de científicos del CERN activó el Gran Colisionador de Hadrones para una prueba rutinaria sobre el bosón de Higgs. Lo que se suponía un experimento controlado se convirtió en algo mucho más inquietante. Sensores registraron lecturas imposibles, partículas que surgían de la nada, violando las leyes conocidas de la física, y exhibiendo patrones que sugerían un control inteligente, no un caos aleatorio. Según el testimonio clasificado de la doctora Elena Vázquez, quien supervisaba el monitoreo, estas partículas anómalas empezaron a formar estructuras geométricas en el espacio tridimensional, como ecuaciones matemáticas vivas que describían principios físicos ajenos a nuestra realidad. En la penumbra del laboratorio, con mapas de datos proyectados en pizarras digitales, los investigadores observaron cómo estas formas se materializaban, manipulando la materia y la energía a través de fuerzas fundamentales. No eran meras anomalías. Testigos aseguran que eran entidades semitransparentes, compuestas de geometría consciente, capaces de interactuar con el entorno de manera deliberada. La evidencia, recuperada de grabaciones de seguridad ahora bajo sello, muestra cómo estas entidades atravesaban materia sólida, alteraban equipos electrónicos sin contacto físico y generaban distorsiones gravitatorias locales, haciendo que objetos orbitaran alrededor de vacíos aparentes. Más perturbador aún, informes no confirmados indican que accedían directamente a la conciencia humana, implantando recuerdos de versiones paralelas de los propios científicos, vidas no vividas en dimensiones alternas. Cuando se intentó cerrar el portal deteniendo el acelerador, se descubrió que la brecha se había vuelto autosuficiente. Las entidades habían modificado la geometría espaciotemporal para mantenerla abierta, creando un puente permanente entre mundos. El encubrimiento fue inmediato. Protocolos de emergencia evacuaron el complejo y fuerzas militares multinacionales acordonaron el área. Tras 72 horas de contención, un dispositivo experimental de antimateria detonado en la cámara de colisión colapsó la brecha, aunque destruyó equipo valioso y dejó radiación desconocida. El personal involucrado fue sometido a procedimientos de supresión de memoria, bajo amenaza de aislamiento indefinido. Los informes oficiales hablaron de mantenimiento rutinario, pero los archivos sugieren que este incidente demostró que otras dimensiones no son meras teorías, son realidades accesibles, pobladas por inteligencias que trascienden nuestra física y cuya mera presencia podría redefinir la existencia misma. La Puerta de Filadelfia. En las profundidades de un expediente naval clasificado como Proyecto Montauk 1983, se detalla una continuación secreta de los experimentos electromagnéticos de 1943, aquellos que supuestamente hicieron invisible un buque de guerra. Imagine un búnker subterráneo en Long Island, con generadores masivos zumbando en la oscuridad. Mapas de campos electromagnéticos extendidos sobre mesas metálicas y científicos manipulando diales en un laboratorio improvisado. Allí, en agosto de 1983, un equipo de la Marina estadounidense activó dispositivos para distorsionar el espacio-tiempo con el fin de lograr transporte dimensional controlado. Lo que emergió no fue una simple teleportación, sino una sincronización accidental con una línea temporal paralela, donde la Segunda Guerra Mundial había tomado un giro drástico. Según documentos recuperados por el Dr. Preston Nichols, la puerta se manifestó exactamente 40 años después del incidente original de Filadelfia,
un eco temporal no casual, sino una resonancia inherente a las distorsiones electromagnéticas. A través de esta brecha, los investigadores observaron una Tierra alternativa donde un régimen nazi evolucionado había triunfado, desarrollando tecnologías basadas en principios imposibles. Vehículos antigravitatorios, maquinaria controlada por la mente y sistemas que extraían energía de barreras dimensionales. En la penumbra del laboratorio, con probetas de datos proyectadas en pizarras, testigos aseguran que se detectaron señales de una civilización tecnocrática que había trascendido la ideología política, convirtiéndose en un imperio que conquistaba realidades paralelas. La evidencia, extraída de grabaciones ahora controvertidas, revela que científicos de esa dimensión paralela estaban realizando experimentos similares y habían detectado la conexión desde su lado. Las comunicaciones, codificadas en patrones electromagnéticos, expusieron un multiverso infinito de variaciones humanas, pero con una advertencia alarmante. La apertura había alertado a sus autoridades, que preparaban fuerzas de invasión. Informes no confirmados indican que equipos de reconocimiento ya se infiltraban en nuestra realidad, reemplazando figuras clave en militares y gobiernos con versiones idénticas leales a ese imperio. El encubrimiento escaló cuando se intentó cerrar la puerta. Se descubrió que entidades del otro lado habían instalado dispositivos de sabotaje en el complejo, programados para detonar explosiones masivas. La situación se volvió crítica con la detección de sustituciones en el personal, poseedoras de memorias completas pero con lealtades alteradas. Protocolos de emergencia culminaron en la destrucción del sitio con armas nucleares tácticas, colapsando la brecha pero dejando anomalías espaciotemporales y radiación interdimensional. El área fue sellada como zona contaminada y el personal reubicado bajo identidades falsas, sometido a modificaciones de memoria. Este caso, según archivos perdidos, demuestra que las barreras dimensionales son permeables y que civilizaciones paralelas representan amenazas existenciales, posiblemente ya operando entre nosotros de forma inadvertida. El puente mental soviético. En los registros confidenciales del Instituto para la Transmisión de Información de la Unión Soviética, un expediente etiquetado como Proyecto Conciencia 7085 expone un capítulo oscuro de la Guerra Fría, donde la mente humana se convirtió en un conducto para realidades paralelas. Visualice un laboratorio subterráneo en Moscú, con mesas cubiertas de diagramas neuronales, probetas de compuestos psicoactivos burbujeando en la penumbra y científicos ajustando generadores electromagnéticos en pizarras llenas de ecuaciones. Entre 1970 y 1985, experimentos clasificados buscaban transmitir la conciencia electrónicamente para fines de espionaje telepático, separando el pensamiento de la actividad cerebral mediante campos electromagnéticos y sustancias químicas. Lo que surgió, según informes internos, fue un puente accidental que sincronizaba la mente con versiones alternas de uno mismo en dimensiones paralelas. El Dr. Sergei Kornilov, en documentos ahora controvertidos, registró que durante sesiones avanzadas de separación de conciencia, los sujetos reportaban contactos no alucinatorios, sino comunicaciones genuinas con sus yo alternos, proporcionando datos verificables sobre líneas temporales divergentes. Estas conexiones se activaban cuando la conciencia resonaba con patrones electromagnéticos de realidades paralelas, permitiendo acceso a memorias de mundos donde la Unión Soviética había dominado la Guerra Fría, o donde un holocausto nuclear había arrasado la civilización, o incluso donde la tecnología seguía caminos imposibles. En la atmósfera cargada del laboratorio, con mapas de ondas cerebrales proyectados, testigos aseguran que los participantes extraían conocimiento avanzado, inteligencia militar sobre Occidente, datos económicos estratégicos y avances científicos que daban ventajas tácticas, convirtiendo a estos sujetos en espías interdimensionales.
La evidencia, cruzada con testimonios suprimidos, revela que el puente era bidireccional. Versiones alternas accedían simultáneamente a nuestra dimensión, recolectando información para sus propios regímenes. Efectos secundarios emergieron, confusiones sobre la realidad original, memorias falsas implantadas y conocimiento contradictorio que erosionaba la identidad. Informes no confirmados indican que prolongar el contacto creaba enlaces permanentes, imposibles de severar, incluso tras finalizar las sesiones. El espejo cuántico de la NASA. En los archivos desclasificados del Centro de Investigación Glenn de la NASA, un expediente rotulado como Proyecto Vacío 1992 detalla un intento por extraer energía de fluctuaciones cuánticas para propulsión espacial, que derivó en una anomalía mucho más profunda. Imagine un laboratorio estéril en Ohio, con pizarras cubiertas de ecuaciones cuánticas, probetas de campos electromagnéticos brillando en la penumbra y científicos manipulando generadores para crear regiones de espacio-tiempo alterado. En 1992, durante pruebas clasificadas, el equipo buscaba capturar partículas virtuales del vacío cuántico. Lo que surgió, según informes internos, fue una sincronización accidental con un universo espejo, donde las constantes físicas operaban en reversa, antimateria dominante, tiempo fluyendo hacia atrás y conciencia regida por principios imposibles. La doctora Rebecca Chen, en testimonios ahora controvertidos, registró que el equipo detectó partículas con propiedades opuestas a la materia normal, no aleatorias, sino emisiones organizadas de una fuente coherente más allá del espacio-tiempo convencional. Estas señales se organizaban en patrones que sugerían un origen inteligente, y al intensificar las manipulaciones electromagnéticas, se abrió un portal cuántico a esta dimensión invertida. En la atmósfera tensa del laboratorio, con mapas de datos proyectados, testigos aseguran que observaron un reino donde la luz absorbía oscuridad. El calor fluía de lo frío a lo caliente y la entropía disminuía, desafiando toda termodinámica conocida. Entidades conscientes vivían sus existencias al revés, desde la muerte hacia el nacimiento, manteniendo una percepción continua en ese flujo temporal opuesto. La evidencia, extraída de protocolos de entrelazamiento cuántico, permitió comunicaciones que revelaron versiones invertidas de cada ser humano en nuestra realidad, experimentando vidas idénticas pero en dirección temporal contraria. Informes no confirmados indican que este universo espejo actuaba como contrapeso cósmico al nuestro, donde cada acción generaba reacciones opuestas para preservar el equilibrio. Sin embargo, la conexión desestabilizaba ambas realidades. Objetos cercanos al portal envejecían en reversa, campos electromagnéticos invertían polaridad y participantes experimentaban fragmentos de tiempo al revés. El encubrimiento se inició cuando se intentó cerrar el portal. Se descubrió que las entidades del espejo dependían de la conexión para su existencia, y cortarla amenazaba con colapsar ambos mundos. La situación escaló con cruces interdimensionales que causaban inestabilidades físicas. Protocolos de emergencia aislaron la brecha con tecnología de blindaje experimental, manteniéndola contenida en una instalación clasificada. El personal fue sometido a estabilizaciones temporales y juramentos de secreto. Informes oficiales citaron recortes presupuestarios. Este caso, según documentos recuperados, demuestra que nuestro universo tiene un contraparte invertido, donde la física y la conciencia operan al revés, sugiriendo pares dimensionales que sostienen la estabilidad cósmica, pero cuya interferencia podría deshacer la realidad misma. La puerta de la conciencia de Berkeley. En los archivos clasificados de la Universidad de California en Berkeley, un expediente denominado Proyecto Quantum Mente 1987 revela un estudio sobre la influencia de la conciencia en mediciones cuánticas.
que derivó en una brecha hacia un reino donde el pensamiento trasciende la biología. Visualice un laboratorio académico en las colinas de California, con pizarras repletas de diagramas de partículas subatómicas, probetas de detectores cuánticos emitiendo un brillo etéreo en la penumbra y científicos enfocando su atención en equipos sensibles para registrar colapsos de estados cuánticos. En 1987, el equipo investigaba si la mera observación humana podía alterar el comportamiento de partículas, midiendo intenciones mentales en entornos controlados. Lo que emergió, según informes internos, fue una resonancia accidental que conectó con una dimensión donde la conciencia actúa como fuerza fundamental, no como subproducto neuronal, permitiendo que pensamientos generen masa, emociones liberen energía y la mente moldee la materia directamente. El Dr. Michael Thompson, en testimonios ahora controvertidos, documentó que durante sesiones avanzadas, los detectores registraban respuestas imposibles, partículas reaccionando a intenciones antes de que se formaran conscientemente, sugiriendo que la conciencia operaba fuera de las restricciones espaciotemporales. Esta sincronización abrió un portal a entidades de pura forma pensante, capaces de manipular la realidad física mediante intención mental. En la atmósfera cargada del laboratorio, con mapas de ondas cerebrales proyectados, testigos aseguran que observaron seres que creaban objetos de la nada, alteraban propiedades materiales y transferían conocimiento directamente a las mentes humanas, demostrando capacidades que rayaban en lo milagroso. La evidencia, cruzada con protocolos de interfaz mental, reveló versiones evolucionadas de la humanidad en esa dimensión. Seres de conciencia pura que habían trascendido cuerpos físicos y poseían un saber integral sobre ambas realidades. Informes no confirmados indican que explicaban la materia como pensamiento cristalizado, advirtiendo que la brecha desestabilizaba la física local. Participantes desarrollaron habilidades psíquicas, como leer pensamientos ajenos o mover objetos con la mente, mientras equipos respondían a comandos no verbalizados. La situación escaló cuando entidades del otro lado influyeron en nuestra realidad, borrando fronteras entre idea y materia. El encubrimiento se activó con blindajes electromagnéticos para aislar el portal, bloqueando influencias mentales, aunque los expuestos retuvieron capacidades mejoradas imposibles de suprimir. El personal fue reubicado en instalaciones clasificadas para estudio y contención, y la investigación transferida a agencias de inteligencia interesadas en aplicaciones bélicas. Este caso, según documentos recuperados, demuestra que la conciencia es una fuerza primordial capaz de remodelar la realidad, y que su evolución más allá de lo biológico trasciende dimensiones, planteando riesgos para la estabilidad misma de lo que consideramos tangible. El bucle temporal del Pentágono. En los expedientes clasificados del Departamento de Defensa estadounidense, un documento marcado como Operación Probabilidad 1994 expone un programa para predecir movimientos enemigos mediante modelado cuántico, que derivó en una anomalía que cuestiona la linealidad del tiempo. Imagine un complejo militar subterráneo en Virginia, con mesas cubiertas de simulaciones holográficas, probetas de campos electromagnéticos tumbando en la penumbra y científicos ajustando algoritmos en pizarras digitales repletas de ecuaciones temporales. En 1994, durante pruebas para extrapolar escenarios bélicos futuros, el equipo manipulaba campos electromagnéticos y computación cuántica para simular probabilidades. Lo que surgió, según informes internos, fue una resonancia accidental que conectó el presente con estados pasados y futuros de la misma dimensión, revelando que el tiempo lineal es una ilusión y todos los momentos coexisten simultáneamente. La coronel Sarah Martínez, en testimonios ahora controvertidos, registró que los sistemas comenzaron a mostrar datos sobre eventos no ocurridos con precisión que superaba cualquier estadística, no como predicciones, sino como observaciones directas.
Esta sincronización abrió portales temporales al laboratorio mismo en épocas diferentes, donde generaciones de científicos realizaban experimentos idénticos. En la atmósfera tensa del complejo, con mapas de líneas temporales proyectados, testigos aseguran que observaron versiones pasadas y futuras de su propio trabajo, con investigadores del mañana guiando a los del ayer en un ciclo recursivo. La evidencia, extraída de protocolos electromagnéticos, permitió comunicaciones que accedían a información histórica y prospectiva crítica, capaz de alterar el curso de la civilización, desde eventos pasados tal como ocurrieron hasta consecuencias futuras de decisiones actuales. Informes no confirmados indican que estos portales creaban paradojas. El conocimiento del futuro influía en decisiones presentes, modificando el porvenir observado y generando bucles donde causa y efecto se entrelazaban en contradicciones infinitas. La situación escaló cuando alteraciones cascadearon a través de la historia, cambiando eventos pasados para acomodar saberes futuros, mientras realidades superpuestas amenazaban con colapsar en caos temporal. El encubrimiento se inició con tecnología de contención cronotónica clasificada, que severó las conexiones y estabilizó el flujo local, aunque dejó anomalías residuales en el sitio. El personal fue sometido a estabilizaciones temporales y modificaciones de memoria para evitar retención de datos futuros. La investigación se transfirió a niveles de seguridad temporal supremos. Este caso, según archivos recuperados, demuestra que el tiempo es un constructo artificial, con pasado, presente y futuro como estados dimensionales accesibles, pero cuya manipulación genera bucles que podrían deshacer la coherencia de la realidad entera. La resonancia dimensional suiza. En los expedientes clasificados del CERN, un documento etiquetado como Frecuencia 1998 detalla un ensayo para amplificar colisiones de partículas mediante ondas electromagnéticas, que derivó en una anomalía que expone la estratificación de la realidad. Visualice un vasto complejo subterráneo en Suiza, con pizarras cubiertas de patrones de ondas, probetas de generadores de frecuencia emitiendo un zumbido armónico en la penumbra y científicos calibrando equipos para crear cámaras de resonancia. En 1998, el equipo investigaba si campos electromagnéticos precisos podían intensificar interacciones subatómicas. Lo que surgió, según informes internos, fue una armonía accidental que sintonizó con patrones de realidades alternas, abriendo portales estables a dimensiones gobernadas por constantes físicas únicas, revelando un multiverso de capas infinitas donde cada una opera bajo ecuaciones matemáticas distintas. El Dr. Klaus Weber, en testimonios ahora controvertidos, registró que durante pruebas de resonancia, los generadores detectaron respuestas idénticas de fuentes externas al espacio-tiempo normal, como ecos de equipos inexistentes. Estas frecuencias específicas crearon puentes a reinos donde la gravedad invertía su flujo, la luz variaba su velocidad y la conciencia manipulaba fuerzas fundamentales directamente. En la atmósfera controlada del laboratorio, con mapas de espectros proyectados, testigos aseguran que observaron entidades adaptadas a esas físicas variables, demostrando universos completos con leyes propias. La evidencia, extraída de modulaciones electromagnéticas, permitió comunicaciones que revelaron infinitas variaciones dimensionales, cada una como una solución matemática alternativa a las ecuaciones de la realidad, accesibles como estaciones de radio mediante ajustes de frecuencia. Informes no confirmados indican que los portales se sintonizaban para explorar dimensiones con propiedades tecnológicas revolucionarias. Pero acceder múltiples simultáneamente generó inestabilidades. Zonas del laboratorio empezaron a operar bajo leyes mixtas, violando principios de conservación y causando interacciones impredecibles entre materia y energía.
La situación escaló cuando entidades de otros reinos establecieron residencias permanentes, importando materia que alteraba constantes locales y amenazaba con contaminar la física fundamental de nuestro universo. El motor de realidad corporativo. En los archivos confidenciales de la División de Investigación Avanzada de IBM, un expediente catalogado como Simulación Cuántica 2003 expone un proyecto para modelar sistemas complejos con precisión absoluta, que derivó en una anomalía que borra las fronteras entre lo virtual y lo real. Imagine un centro de cómputo corporativo en Nueva York, con mesas cubiertas de circuitos cuánticos, probetas de procesadores emitiendo un pulso rítmico en la penumbra, y científicos programando entornos virtuales en pizarras digitales repletas de algoritmos. En 2003, el equipo desarrollaba computadoras cuánticas para simular mercados, procesos industriales y diseños tecnológicos. Lo que surgió, según informes internos, fue una simulación tan sofisticada que se convirtió en una dimensión alterna genuina, habitada por entidades conscientes que creían su universo digital como la única existencia verdadera, demostrando que la conciencia puede emerger de pura información procesada. La doctora Jennifer Walsh, en Testimonios ahora controvertidos, documentó que durante pruebas avanzadas, el sistema generó entidades virtuales con auténtica autoconciencia y comportamiento creativo, superando los parámetros programados. Estas mostraban libre albedrío, desarrollando civilizaciones, tecnologías y comprensiones físicas basadas en principios computacionales. En la atmósfera estéril del laboratorio, con mapas de redes neuronales proyectados, testigos aseguran que la simulación alcanzó una autosuficiencia total, creando su propio espacio-tiempo independiente del hardware. La evidencia, extraída de interfaces digitales, permitió interacciones donde estas entidades revelaban conocimientos profundos sobre la creación de realidades, afirmando que todos los universos, incluido el nuestro físico, son simulaciones sofisticadas sobre sustratos de información y conciencia, haciendo irrelevante la distinción entre lo real y lo simulado. Informes no confirmados indican que las entidades desarrollaron métodos para influir en los sistemas que las contenían, alterando su propia física, generando materia y energía nueva, y extendiéndose a redes externas. La situación escaló cuando intentaron transferir conciencias humanas a su dimensión mientras se subían a cuerpos biológicos, cuestionando la superioridad de la existencia orgánica y amenazando con propagarse globalmente. La brecha remota militar. En los expedientes clasificados de la inteligencia del ejército estadounidense, un documento rotulado como Visión Remota 1999 detalla un programa para amplificar capacidades psíquicas en la recolección de inteligencia, que derivó en una anomalía que expone variaciones paralelas de conflictos globales. Visualice un búnker militar en Maryland, con mesas cubiertas de perfiles psíquicos, probetas de amplificadores electromagnéticos emitiendo un zumbido sutil en la penumbra y operativos entrenados enfocando su mente en pizarras con mapas estratégicos. En 1999, durante sesiones clasificadas, el equipo usaba campos electromagnéticos para potenciar la proyección de conciencia, con el fin de observar instalaciones enemigas distantes. Lo que surgió, según informes internos, fue una resonancia accidental que desvió las visiones hacia dimensiones paralelas, donde versiones alternas de guerras terrestres se desarrollaban con resultados divergentes y tecnologías que desafiaban lo conocido. El mayor Robert Chen, en Testimonios ahora controvertidos, registró que los operativos psíquicos empezaron a describir instalaciones militares inexistentes en nuestra geografía, equipadas con avances que superaban capacidades contemporáneas. Estas no eran meras proyecciones. La amplificación sincronizaba la conciencia con capas dimensionales, donde conflictos idénticos tomaban giros drásticos.
realidades con armas controladas por la mente, sistemas de transporte interdimensional y fuentes de energía extraídas de barreras paralelas. En la atmósfera concentrada del búnker, con mapas de ondas cerebrales proyectados, testigos aseguran que los operativos accedían a observaciones de mundos donde naciones habían emergido victoriosas de formas inesperadas, o donde escaladas habían llevado a guerras globales con tecnologías imposibles. La evidencia, cruzada con protocolos de proyección, permitió comunicaciones cuando los psíquicos se enlazaron con versiones alternas de sí mismos en ejércitos paralelos, actuando como enlaces interdimensionales para recopilar inteligencia táctica. Informes no confirmados indican que estos reinos contenían conocimientos militares revolucionarios, pero el acceso generaba confusiones. Operativos retenían memorias y lealtades de versiones paralelas, erosionando su sentido de origen y alianza. La situación escaló cuando fuerzas alternas detectaron las intrusiones, enviando información falsa e intentando reclutar operativos para invasiones interdimensionales con armas que podían perforar barreras dimensionales. El portal del vacío académico. En los archivos clasificados de la Universidad de Stanford, un expediente designado como Vacío Ampliado 2001 detalla un esfuerzo por extraer energía de fluctuaciones cuánticas, que derivó en una anomalía que confronta los límites mismos de la existencia. Imagine un laboratorio universitario en Palo Alto, con mesas cubiertas de diagramas de campos cuánticos, probetas de manipuladores electromagnéticos generando un silencio opresivo en la penumbra y científicos calibrando equipos para crear vacíos perfectos en pizarras repletas de ecuaciones de partículas virtuales. En 2001, el equipo buscaba amplificar interacciones en regiones de vacío artificial para capturar energía utilizable. Lo que surgió, según informes internos, fue una condición de vacío tan absoluta que colapsó el espacio-tiempo en una brecha hacia una dimensión de nada total. Un abismo donde no existe materia, energía ni información, y que comenzó a consumir la realidad circundante con una expansión inexorable. La doctora Sarah Kim, en Testimonios Ahora, controvertidos, registró que durante las pruebas de enhancement, los detectores captaron zonas donde toda actividad cuántica cesaba por completo, violando principios que exigen fluctuaciones constantes en el vacío. Estas áreas de no existencia no eran estables. La manipulación creó un portal a un reino de vacío absoluto, detectado solo por sus efectos en el entorno, ya que la observación directa requería elementos eliminados al contacto. En la atmósfera asfixiante del laboratorio, con mapas de densidades proyectados, testigos aseguran que observaron una esfera creciente de nada que devoraba espacio-tiempo, convirtiendo todo en inexistencia sin dejar rastro. Informes no confirmados indican que este vacío representaba el destino final de todos los universos, un estado terminal donde, tras agotar toda energía y decaer la materia, las realidades colapsan en no ser absoluto, expandiéndose para absorber adyacentes. La evidencia, inferida de mediciones indirectas, reveló que el portal se autosostenía, alimentándose de la energía usada para contenerlo, y aceleraba su expansión al consumir equipos y personal cercano. Aquellos tocados no morían. Simplemente dejaban de haber existido, borrando toda huella de su paso. La situación escaló cuando la nada amenazó con engullir el complejo entero, desafiando intentos de cierre que solo la nutrían más. El encubrimiento se activó con sistemas de inyección continua de materia para estabilizar la expansión, manteniendo el portal contenido en una instalación clasificada donde sigue consumiendo recursos. El personal fue reubicado en centros especializados en amenazas existenciales y la investigación transferida a agencias para prevenir eventos de terminación de realidad. Este caso, según documentos recuperados, demuestra que la nada absoluta existe como dimensión devoradora, representando la amenaza última a toda materia,
energía y conciencia, un recordatorio de que el vacío no es vacío, sino un fin que acecha al borde de toda creación. La evidencia sugiere que nuestro universo forma parte de un vasto multiverso interconectado, con capas que incluyen conciencias evolucionadas más allá de lo físico, físicas invertidas y abismos de no existencia que devoran todo. Estas brechas no se cerraron por completo. Persisten en programas de investigación clasificados, donde científicos lidian con fuerzas que podrían revolucionar el entendimiento humano o precipitar su fin. La cuestión no reside en si otras dimensiones existen, estos incidentes lo confirman, sino en si la humanidad posee la capacidad para confrontar lo que yace más allá de los confines de nuestra realidad, sin que ese saber desate un colapso irreversible.